Profe, ¿a qué vino? Profe, ¿para qué vino? ¿Para qué viniste? ¿Para qué viniste? Profe, ¿para qué vino? Profe, ¿para qué vino? Hey, no tengo nada que hacer, la levantada no me pega bien. No fuiste capaz ni de decir, vos, ¿para qué vino? ¿Para qué vino? Profe, ¿para qué vino? Profe, ¿para qué vino? ¿Para qué viniste? Profe, ¿a qué vino? ¿Qué? Profe, ¿para qué vino? Profe, ¿para qué vino? ¿Alguna vez Profe, ¿para qué vino? Profe, ¿para qué vino? ya terminó? Profe, ¿para qué vino? Una interpelación, un desafío, una pregunta que intentamos responder cada día en el aula. Profe, ¿para qué vino? Un espacio para preguntas incómodas. Y cruel soledad. Profe, ¿para qué vino? Un programa de ADES Montevideo en el 103.3 FM El Puente. Te vas a acordar de mi canción, te vas a arrepentir hasta llorar. Condicionales. Si te indigna más la protesta que lo protestado, si crees que todo siempre nunca lleva a nada, si elegiste la amnesia del discurso y el olvido de la lucha que te trajo hasta el presente, si para vos en todo hay una diestra explosión por siniestra, si te convencieron, si es más cómodo, si te convenciste, si no querés saber, si el sillón y la tele y la cerveza y la noticia reclinable y por entregas, si poco importa, si no es mi ombligo o mi rostro o mi hambre, si ya te aburriste y bostezás y te das sueño esto de andar soñando con los insomnes, si ya elegiste en la pisadita quién juega para tu equipo y quién para el contrario, si ya hiciste todo eso, no olvides que los Pilatos son tanto más culpables que los verdugos y los judas. Condicionales, texto de Ulises Lima, que ahora el programa de hoy, un programa salpicón. ¿Salpicón? Sí, vamos a poner un programa salpicón. Programa salpicón. Porque vamos a hablar de cualquier cosa. No sabemos de qué. Está, esto, como el salpicón tiene de todo, tiene llegadas tardes, programas demorados. Te está escuchando, así que no importa, ¿no? Bueno, programa más corto y más breve, y programa que seguramente va a tratar, veremos por dónde deriva este salpicón, por los emergentes, como ha sido este año. Este año ha sido un programa de emergentes, un programa de continuos emergentes, lamentablemente quizás. Tengo que hablar con ustedes porque el viernes 7 tenemos varieté literaria. Muy bien, entra el Pulga al estudio y nos avisa que el viernes 7 tenemos varieté literaria. Lo anunciamos. Pulga, bien, Pulga, el viernes 7 hay varieté literaria acá, en el Tejano. Lo que pasa es que no hay luz prendida, que avise. Radio Verdad. Radio Verdad. La gente entra, pasa. Sí, no quiere, a la muchacha no tiene algo para anunciarnos. A ver, el Pulga invita, abrile el micrófono al Pulga. Ya lo dijiste. Habló. Ya lo dijiste, Rafa. El programa salpicón. Mientras vos estabas ahí hablando, él pasó el chivo. ¿No se escuchó? No se escucha nada acá. No se escuchó nada. Bueno, después leemos el afiche ese, que yo desde acá no veo un Sí, carajo. varieté literaria jueves. No, jóvenes. Viernes 7 de octubre, 17 a 19 horas. Adultos, sábado 8 de octubre, 19 a 22 horas. O sea que hay una varieté para jóvenes y otra varieté para adultos. Sí, el año pasado ¿Cuál se es la hizo. diferencia? El año pasado se hizo y básicamente que el público y los participantes, los artistas que mostraron sus talentos eran jóvenes en un caso y ya escritores con publicaciones o músicos ya con discos grabados o con cierta
con cierta actividad, se presentaron el sábado. Estuvo muy bueno. El año pasado participamos con grupos del Liceo 38, donde gurises leyeron cosas que ellos habían escrito, algunos exalumnos representaron algún cuento, hicieron alguna performance, hubo banda de gurises, también estuvo muy interesante, estuvo repleto acá en la sala de acá de la radio. Y los adultos más aburridos. No, estuvo muy bueno también, hubo venta de libros, estuvo la cartonera, me acuerdo, tocaron amigos como el Esteban Ibarra, hubo mucha variedad de cosas. Bien varieté. Sí, hasta Ulises Lima leyó algo, me acuerdo. Estuvo leyendo ahora. Hubo lecturas de reclusas, de gente privada de libertad, que nos hicieron llegar sus escritos a través de no me acuerdo quién que había trabajado. Podemos traer escritos. Habrá el micrófono. No aprende, ¿no? No aprende que cuando estamos por iniciar hay que hacer silencio, que cuando hay que hablar hay que hablar cerca del micrófono. Bueno, este profe pa' que vino, que es un ensayo, como verán, es un La dirección, en todo caso, Carlos María Ramírez y esquina Rivera Indarte. Sí, acá en el Tejano, ¿no? Atrás del comunal. Exacto. ¿No? Y atrás del liceo y atrás. Ahí va, la entrada por la canchita, digamos, ¿no? Por la canchita de Vasco. Decía, programa, antes de todos estos vericuetos, programa Salpicón con emergentes. Varias cosas que sucedieron estos días que no estuvimos. Recordemos que el viernes pasado fue vacaciones primaverales o periodo de exámenes, como quieran verlo, y nos tomamos asueto nosotros también. Por lo tanto, hace 2 semanas que no estamos al aire, desde el 16. No, 16. Capaz que eso no es importante. ¿Viste que pude hablar en el micrófono? Ahora usted viene a decir que es importante, Nidia, por eso la traemos a este programa. Cada 15 días tenemos temas importantes, cuando viene a Correa, cuando ella no viene, no. Hubo agresiones a docentes de secundarias, paro en secundaria, ¿no? El miércoles 21, ¿no? Una docente y un director agredidos en La Paz. Y esta semana una maestra agredida, ¿no? La maestra de un jardín de infantes de acá cerquita del cerro. Y el paro en ADEMU también. Entonces por ahí tenemos un emergente a través de la violencia repetida una y otra vez. Y creo que otro emergente que podríamos conectar tiene mucho que ver, lo hablábamos con Nidia fuera de micrófonos en algún momento, hoy creo, como determinada campaña, determinada insistencia sobre la actitud de los docentes, y por eso lo voy a conectar con el otro emergente, que el otro emergente es María Julia Muñoz, que este emergente es el monstruo del lago Ness, ¿no? Hoy la noticia fresquita es que fue aliada en esto de la jornada del Día de la Educación y fue abuchada y los estudiantes del IABA le cantaron esto de que no sabe nada de educación, ¿no? Una canción que se cantó durante... Hola. Eso mismo, hola, le dijeron y le cantaron. Hola, Alejo, ¿sí? ¿Cómo andas? ¿Me estás escuchando? ¿Todo bien? Sí, Claro, se escuchó, clarito. clarito. Vos no te estás escuchando. Ponete los auriculares. Si no te pones los auriculares, Alejo, difícil. Te Tengo un parlante escuché. gigante acá. Ay, por favor. Tirá el parlante, Alejo. 4 años de radio tirado por la basura. Podemos empezar de vuelta. Ponés la cortina de vuelta, Alejo, y la vamos de vuelta. Arrancamos de cero. Todavía llegan tarde. Ay, por favor. No se escucha nada. No se escuchó. ¿Pero tu micrófono se escucha, Batilio? No sé, ¿se escucha? Sí, se escucha. Cuando, se le cantó esto de que no sabe nada de educación, y también hoy se conocieron declaraciones de María Julia Muñoz, de que dice que ella fue agredida también hace unos días, cuando venía de Buenos Aires en un buquebús, por una maestra. Dio la declaración o el artículo que salió en Montevideo Portal.
Contó que ella misma sufrió el ataque de una maestra que la golpeó y empujó, y sin embargo, tras la agresión decidió no parar. Qué lástima. Por lo tanto, sí, podría haber parado definitivamente, por ejemplo, ¿no? Podría haberse retirado, ofendida. El incidente ocurrió a bordo de una de las embarcaciones de la empresa Buquebus. El domingo pasado viajaba en el Buquebus y fui atacada por una persona que dijo ser maestra. Llegó por detrás, me empujó, me pegó en el hombro y me dijo: usted viene en clase de business y no en turística, dijo la ministra en la entrevista. Muñoz contó que prefirió no responderle. Señora, usted es maestra e igual viaja. Muñoz contó que prefirió no responderle, sin embargo aparece la frase, ¿no? Todo esto referido por la propia María Julia Muñoz, que se contradice, ¿no? Decidí no responderle y le dijo: señora, usted es maestra e igual viaja, ¿no? Fíjense la manera soberbia que tiene, ¿no? Un montón de cosas para Hay un montón de cosas para avanzar, ¿no? Para empezar, lo que dijo lo que dice después también es terrible, ¿no? Pero, bueno, usted es maestra, igual viaja. Hay como un desprecio que ya ha demostrado varias veces, ¿no? Hacia los maestros. Aquella vez que dijo que los maestritos... ¿Cómo fue aquella vez que dijo? Sí, ¿no? sí. Es un maestrito de sexto grado. Ahí va, ¿no? Para hablar de Juan Pedro Miguel, ¿no? Sí. Y le está recriminando que tiene la capacidad económica de viajar también, ¿no? Parece, ¿no? Que no debería tener. Tras el relato explicó que para luchar contra la violencia el camino de ninguna manera es el paro, sino el diálogo y la reflexión. Sí. El paro deja a la familia, bueno, especialistas en diálogo, ¿no? Quienes declararon esencialidad y ¿no? El paro dejó a las familias y a los padres en una situación de mucho más disconformidad. Fíjense estas declaraciones, esto es magnífico, ¿no? El paro, cita de María Julia, deja a las familias y a los padres en una situación de mucho más disconformidad con el colegio. Ministra de Educación Pública, ¿no? Ministra de Cultura y Educación. Y está hablando de paros que fueron en la educación pública y habla de colegios. La señora. Bueno. Me parece que los muchachos tienen razón, ¿no? Con el canto. Usted no sabe nada de educación, ¿no? Todos sufrimos, y después generalizó, pasó los destrozos de Peñarol, de los festejos de Peñarol. Todos sufrimos los actos de violencia en la Rambla de Positos. En realidad los dueños de los comercios y vehículos no cierran por haber sido agredidos. No, seguro. Tratamos de trabajar todos juntos para erradicar la violencia en el deporte, dijo. Ella ¿No? no, ella no trabaja por erradicar ninguna violencia, ya la genera por todos lados. Sus declaraciones siempre parten desde una soberbia, desde un lugar realmente bastante que provoca violencia, ¿no? Y ha estado constantemente atacando a los docentes y creo que esos ataques desde no solo de María Julia, de distintos sectores de partidos de gobierno y de los que la oposición también, han hecho que la carrera docente no valga nada. Yo creo que pegarle al maestro no vale nada, ¿no? Creo que ese ha sido el mensaje. Después hacemos, y otro emergente es el de mañana y el domingo, ¿no? Es el patrimonio este año está dedicado a los educadores, ¿no? A todos aquellos educadores que dejaron alguna impronta que tienen que ver con la participación y la integración, ¿no? Entonces me parece que los mensajes son muy contradictorios. Por un lado, destacamos o queremos destacar por un lado a los educadores y por el otro lado los tratamos de maestritos que se dan el lujo de hacer un viaje a Buenos Aires como si aquello fuera un lujo. Y todavía algo que no leí es que los pasajes no los pagó el ministerio, ¿no? No, claro. Ella se defendió diciendo que bueno, los pasajes habían sido regalados por la empresa, ¿no? Estos viajes en business fueron regalados gentileza de la empresa Buquebus. Lo cual la defensa me parece hasta más grave, ¿no? Que si hubiera sido, que lo hubiera pagado el ministerio, porque todos sabemos cómo funcionan estas cosas en cuanto a lobbies y a favores de los empresarios, y vaya si el señor López Mena se ha beneficiado en estos años de ciertas concesiones políticas, ¿no? Del sistema político. Ya sabemos también el papel que tiene a la hora de traer votantes, por ejemplo, durante las elecciones. Entonces esto de que reciban regalos de este tipo los funcionarios públicos no habla bien de ellos. Entonces, una sarta de disparates en todo lo que considerando además que con su sueldo se puede pagar un pasaje a Buenos Aires, ¿no? Dado que la maestrita se lo pagó con su mísero sueldo, ella podría pagárselo con el suyo como corresponde.
Entonces acá tenemos una serie de emergentes que hasta pueden pasar por los actos violentos de los festejos del cumpleaños de Peñarol. Una cosa más global antes, ¿no? Yo me pongo a pensar porque da la sensación de que una personalidad de este tipo no puede caer en estos errores con una ingenuidad superlativa, ¿no? Entonces uno se pone a pensar, bueno, ¿qué hay detrás de esto? ¿Por qué nosotros en esta mesa estamos hablando de las declaraciones tan ingenuas de esta señora? ¿Por qué estamos hablando de este personaje siniestro que hoy decíamos? Ingenua, yo llamaría malintencionado. Bueno, por eso, capaz que... Yo no sé si están movidas por la ingenuidad. Bueno, pero entonces estás pensando como yo. Hay una intención detrás de esto que es que, porque en realidad es bastante, para quien por lo menos detenta un pensamiento un poco más complejo, esta señora queda en ridículo. Quizá para el grueso de la población le pasan inadvertidas algunas cosas de estas, o incluso no le interesa ni siquiera reflexionar sobre las declaraciones de esta señora. Pero entonces, si hay una mala intención detrás de esto, una mala intención, mira lo que estoy diciendo, hay otra intención detrás de esto, que simplemente defenderse por alguna acusación o alguna agresión. ¿Cuál es? Porque es difícil entender. Y uno vuelve a aquello de las cortinas de humo que volvíamos, que un programa entero nos dedicamos a eso y no nos alcanzó ni siquiera para llegar al 5% de los casos de situaciones en que los gobernantes tiran bombas de humo, ¿no? Entonces sí, quizá la mala intención puede ser esa, desviar la atención de la problemática real, pero a su vez mete la pata en la trampa cuando se pone del lado del oligarca o del, no sé, de la clase social alta que desprecia a aquel otro, y un tipo que está en un gobierno de izquierda que supuestamente está peleando contra eso, ¿no? Contra esa diferenciación de clases. ¿Ah? Ella se ubica en una clase social y desprecia a la otra clase social, ¿no? Ya no ni siquiera negando que existen o negando esas diferencias socioeconómicas, ¿ah? Sino poniéndose del lado que no se debe poner un gobernante de izquierda, ¿no? Entonces llega un momento que uno queda como desnorteado, como diciendo, pero son tan capaces de quedar tan en evidencia y tan en ridículo, y que nadie además haga nada en ese entorno, ¿no? Porque alguien le tiene que haber dicho alguna cosa en algún momento, ¿no? No sé. Igual, de todos modos, no te olvides que el presidente que nosotros tenemos en este momento, que tiene mucho más de burgués y casi nada de su supuesto origen, supuesto no, porque es real, ¿no? Su origen en La Teja y en realidad todo fue, él llegó desde más abajo. Ese discurso llegó ¿a dónde? A la aristocracia, a la clase burguesa. ¿A dónde llegaste? Claro, a ese lugar tenemos que llegar. El mismo ¿Qué? Novik. No sé. Lo mismo. Claro, ¿no? Esa cuestión, exactamente, lo mismo. $400.000 sale la casa donde vive Vázquez. Claro, entonces yo... No sé, a mí no me representa. No, evidentemente que no. Yo ni siquiera tengo casa, querido. Pero ¿qué es lo que un político de izquierda debería hacer permanentemente? Siempre tendría que estar partiendo de la constatación de la igualdad, ¿no? Es decir, somos todos iguales, ¿no? O deberíamos tener todos igualdad en los derechos, en el acceso a distintos bienes culturales y sociales y económicos. Deberíamos llegar, ese sería nuestro norte, que todos tuviéramos la posibilidad. Y lo que hacen es todo lo contrario, ¿no? Es todo lo contrario. En vez de corroborar una igualdad, están marcando siempre la diferencia. Ojo, tampoco me representa el rancho y el Pepe, ¿no? No. Pero el rancho del Pepe, ¿cuánto sale? Estamos a lo mismo. No, pero las paredes húmedas, los calzones colgando de la cuerda, toda esa cosa sí. de que aparentemente aparenta. No, lo folclórico. No, eso tampoco me representa, ¿no? Bueno, colgás los calzones de la cuerda. Vivo en un apartamento interior, ¿no? ¿Dónde quiere que los jueguen?
Me parece que he decidido no usarlos. Capaz que trasladarlo un poco también al aula. Nosotros deberíamos partir de esto, que también es muy ya lo habíamos mencionado, de Rancière, ¿no? De que si no partimos de la convicción de que todos tenemos debemos tener igualdad de posibilidades, y si todos somos iguales, o que todos tenemos las mismas posibilidades, deberíamos tenerlas, o deberíamos partir de que somos todos ciudadanos y tenemos el mismo derecho. Partimos de esta otra mirada, ¿no? Dice, bueno, ellos que no pueden, vamos a darles por lo menos esto, para que alcancen algo en la vida, y todos sabemos que no van a llegar a ningún lado, ¿no? Entonces me parece que hay que confirmar una igualdad para arrancar. Todos los ciudadanos. No, yo te diría que capaz que ese es como el punto final hacia del recorrido, si querés, si es que existe un punto final. Pero es que en los hechos lo que hay que reconocer es que la supuesta igualdad no existe, ni la equidad, ni la igualdad de oportunidades, ni todo este montón de palabras que se repiten sistemáticamente y que en los hechos no se cumplen, y que hasta ahora los programas y los discursos y las acciones van a sostener las desigualdades más que a modificarlas. Está bien, pero el concepto del otro como un igual a mí. Pero es que no lo es, Andrés. Ya sé que no lo es, pero igual en el sentido de derechos. Que el otro es una persona. Y es merecedor de todo lo que merecen todas las personas. Sí, por eso te digo. A eso es lo que me refiero. Merecedor como objetivo, sí, pero en los hechos no lo es, ni siquiera en los derechos, porque ya lo hemos visto que ni siquiera el sistema penal tiene ese criterio de que todos tenemos derechos. Pero eso es lo que está mal, ¿no? Eso es lo que está mal. Claro, por eso, pero yo creo que empezar por el reconocimiento de que eso no se da. De hecho, estamos hablando de lo mismo. No, estamos hablando de cosas distintas. Una cosa es saber y tener conciencia de que hay niños que nacieron en cuna de oro como nosotros, y hay otros niños que nacieron en situaciones mucho más desfavorables. Si no reconocemos eso... Bueno, por eso es lo que te digo. Claro, a lo otro es a lo que querés ir. Pero yo creo que hay que partir debemos partir de una concepción de que el otro es un igual, porque si no lo tratamos como alguien carente. No, está, ¿se entiende? Sí, eso es lo que me refiero. El otro no es alguien que necesita de mí las migajas. No, el otro es un igual a mí, que está compartiendo este mundo conmigo, este barrio conmigo, que convive conmigo, y que es un igual a mí, en ese sentido. Es otra persona, no es un carente al que yo... Y esta es me parece que es lo fundamental filosóficamente de este gobierno, que parte de la base de que hay otros que no son iguales, que no son otros. No, son maestritos. Claro. Exactamente. Bueno, lo que pasa es que lo que hablábamos hoy con el Rafa, y que me parece que es parte de todo esto, es que y que está detrás de que el Consejo de Educación Secundaria nos mande a nosotros que en 2 días hagamos una jornada de reflexión con los padres, y que esto que parece que se mueven en función de quién grita más fuerte en la prensa, porque es así, como se quejaron todos, porque había un paro, porque no sé, puede ser, se puede poner y podemos pensar si el paro es la medida o no. Eso estaría para pensarlo. Lo que yo no entiendo es esta argumentación que parece cuasi ridícula, que no se sabe. Primero, que mucha de la violencia que se observa en los centros educativos, yo creo que quizás una de las razones es que hay hace años un discurso de descrédito generalizado al sistema educativo y sobre todo a los docentes, ¿no? A los profesores, a las profesoras, a los maestros, que son toda una manga de vagos, que no quieren trabajar, que paran por cualquier cosa, que además no tienen ni media estrategia para poder retener a los estudiantes en las aulas, que cómo puede ser que viven repitiendo la cifra de las pruebas PISA y no sé qué, y los únicos responsables son los maestros, los profesores. Todo lo demás parece que se lo olvidan, ¿no? Entonces, ¿qué esperan que haga la gente después de eso? Que vaya y hable contigo y reflexione. No, si no tenés autoridad ninguna como profesional, construida desde otros lugares, no la tenés. Entonces, esa debe ser una pequeña, mínima parte de la
una de las razones por la cual esto se da tan seguido y cada vez más, ¿no? Si tenemos una ministra que se da el lujo de insultar a un maestro en público sin ningún problema, ¿qué espera que haga otra persona? Que vaya a pegar una piña. Y sí, obvio, es así. Es como, ¿de dónde vas a sacar? Si no hay apoyo en ese lado, ¿no? Que se ve en los medios. Además de todo lo el otro. rol que tiene, ¿no? Por supuesto, porque Claro, ahí el lugar simbólico que ocupa esa persona, que además no es la ministra de Educación, perdón, sí, no es la ministra de Economía, es la ministra de Educación. Te está diciendo el subconsciente, Sí. ¿no? Acá encontré, tal cual. acá Lo que encontré lo que quisiera. dice Rancière, que por supuesto que que mi memoria estaba fallando mucho, y me parece que acá está claro, ¿no? Él habla de verificar la igualdad. Quien plantea la igualdad como objetivo a alcanzar a partir de la situación no igualitaria, la aplaza de hecho al infinito. Claro. Qué frase, ¿no? Y qué difícil que es entender esto, ¿no? Quien plantea la igualdad como objetivo a alcanzar a partir de la situación no igualitaria, la aplaza de hecho al infinito. Incluso él dice que increíble, a veces no, muchas veces los educadores vivimos de la ignorancia. Nuestro sustento es la ignorancia, porque trabajamos con ignorantes que, por lo tanto, deberíamos preservar esa masa de ignorantes, porque si no nos quedamos sin trabajo. Lo plantean esos términos, ¿no? Un poco peleadores, ¿no? Pero que tienen que ver, ¿no? Hay que verificar la igualdad, ¿no? Porque si no, yo digo, bueno, sí, estoy trabajando con alguien que es menos que yo, ¿no? Y por lo tanto, nunca va a llegar a mí. Pero eso es lo difícil de hacer. Y en política es lo mismo, ¿no? Yo qué sé, cuando Artigas plantea lo de los fogones deliberantes, ¿no? Y se junta el pueblo a deliberar y a tomar decisiones que son vinculantes, ¿no? Ahí se toman las decisiones. Igual que se toman cuando se reúnen los estancieros, ¿no? Ahí se junta todo el mundo a deliberar. No hay una voz menos que otra, ni una más que otra. Bueno, aquello de Naides es más que Naides es un poco eso, ¿no? Ahí está verificando la igualdad. ¿Dónde? Dándole poder y palabra a todos. Claro, uno puede decir, bueno, pero hay quienes pueden tener mayor capacidad que otros de la palabra y por ahí mayor convencimiento sobre los... Pero bueno, un punto de partida es verificar la igualdad. Después hay otras cosas por hacer, ¿no? Yo veo que Atilio trajo Sí. bibliografía y que está expectante en las gateras. Estoy escuchando. Veo que la hoja está subrayada. No sé si Los está veo estudiando. recontra enroscados, entonces no quiero intervenir. No, pero Tiene miedo aparte que le peguemos. Es él que estudió, ¿no? Claro, Así trajo, que, por subrayó, favor. tiene con destacador ahí verde. Para no olvidarme. Dale, contanos. No, yo agarré el tema del llamado a la jornada de reflexión, que yo quiero decir que trabajo en 2 liceos y ninguno se reflexionó nada. No sé si había que reflexionar. En realidad creo que no entiendo mucho tampoco esa convocatoria, en el sentido de no sé si es una cuestión burocrática que aparezca en la página del Consejo de Educación Secundaria que ellos hicieron algo. En los Yo medios. creo que sí. En los medios. Eso se retoma, se replica y queda como que se hizo algo, porque nadie se acerca a los liceos a ver qué sucede en los liceos, se supone que hubo una jornada de reflexión. Pasan, sí. Cruzan para la vereda enfrente, porque aparte los gurises son muy bochincheros y les molesta eso. Y Bochinchero. son, claro, gritan y eso, ¿viste? Se nos cayó la cédula, madre. Por eso se pusieron juntos ahora. Atilio y Bonet. Estoy aprendiendo. Mal. Claro, los vos. jovencitos estos, Sí. claro, se atreven a... Y la otra es que realmente no tengan idea de que lo que uno anuncia no sucede así. En educación se da eso. En la práctica de la educación uno anuncia, tiene un discurso, puede normatizar y hacer una serie o hacer una planificación de cómo las cosas van a suceder, y después sucede otra cosa totalmente distinta. Capaz que no tuvieron en cuenta eso. Y en este momento están cuestionándose por qué no tuvo éxito la jornada de reflexión y pensando.
Hoy era que inauguramos el programa humorístico. De verdad, este programa se ha transformado en un programa Bueno, de está chiste, preguntando, de che, ¿quién ironía. subió la boludez de la jornada? Pero está, a mí lo que sí, cuando suceden estas cosas yo me pongo a leer sobre el tema. Porque a mí me parece Eso es que algo positivo, hay algo, digamos. sí, hay algo que vamos a traer acá. Vamos a citar a una compañera de este programa, que es Cine Ferreira, que ella siempre dice que falta teoría. Sí. Entonces uno se encuentra por ejemplo, en coordinaciones docentes donde se empieza a hablar como desde a mí me parece, yo creo, una cosa así. Y claro, empezaba a ver, bueno, que como que falta pensar un poco pues, de dónde viene eso que se está afirmando, si eso es así, si puede ser de otra forma. Entonces, claro, yo me puse a leer lo que yo tenía es de Buenos Aires, pero es sobre lugares de Buenos Aires que se pueden parecer mucho acá, o de Argentina, por ejemplo, Gualeguaychú o Junín en la provincia de Buenos Aires, que son medios parecidos. Entonces han hecho estudios sobre la relación de los jóvenes con la violencia y sacan sus conclusiones pero me quedé con la parte teórica, en el sentido de que hay discursos, y de dónde vienen esos discursos que hablan sobre la violencia de las juventudes y asociándolas. Entonces ponía una serie de concepciones que uno las ve ahí cuando empieza a escuchar esto en los medios y en las instituciones educativas. Entonces me decía que hay una concepción naturalista, que es la clásica, que define la juventud como una fase natural, que está asociada a otra más psicologicista, que la que te habla de que es un momento de confusión, de crisis y de que la persona adolece de algo, y Sí. que de ahí se explican las reacciones, las transgresiones, los actos de violencia. Y después hay otra concepción que lo pone como patología social, como la juventud como el joven como alguien vulnerable a enfermedades y a violencias, como expresión de consecuencias negativas de los cambios sociales. Entonces ahí se asocia la juventud al alcoholismo, la droga, la violencia, y sin pensar mucho de dónde viene. Y está la concepción del pánico moral, que asocia a los jóvenes con el miedo social, y ahí viene el tema de vincular con la delincuencia, ¿no? Y después la psicologicista, donde el joven como víctima de las condiciones sociales, de, yo qué sé, dice, la globalización, los malos profesores, como y como forma de romper con eso, plantear un poco que en realidad el ser joven, la juventud, es una construcción histórica social, que no hay nada de esencial en eso. Y que también las violencias están vinculadas a cuestiones estructurales. Acá dice estructurales, institucionales, y las que nosotros vemos son las situacionales. Es como el iceberg, vemos la punta del iceberg, claro, que es la manifestación donde alguien le pega una piña a alguien o algo así, o hay un insulto, pero que detrás de eso hay instituciones que están agrediendo. Y hay cuestiones estructurales, económicas, sociales que están agrediendo, ¿no? Pero de hecho la desigualdad que genera esta forma de convivencia económica en la que estamos ya es productora de cierta cuota de violencia, ¿no? Más todo lo demás que vivimos cotidianamente no sé qué, si es en una forma de vincularnos cada vez más violenta, puede ser. Pero yo recordaba el día, en la coordinación, el día que se puso en discusión cómo íbamos a pensar con los estudiantes, y me llamó poderosamente la atención dos cosas. Una es que el comunicado que por supuesto es otra muestra más de la gran, absoluta
ignorancia de cómo funcionan los liceos y de qué ocurren las cosas, que mandan un comunicado en las vacaciones para que se organice, todo como si fuera algo tan sencillo de poner en práctica, incluía a las familias. Y por lo menos en donde yo trabajo, la familia nunca se puso en discusión si iba a ser incluida en la discusión o no. Yo creo que eso habla mucho de los lugares en donde estamos, ¿no? Encapsulados, todos los que estamos formando parte del sistema educativo. No se pensó si se iba a invitar a los padres y a las madres y a las personas responsables de los gurises. No forma parte de... No se puso en discusión si íbamos a invitar a la gente que cruza la vereda de enfrente porque los estudiantes son bochincheros. Porque son los de alrededor del liceo que también producen situaciones en las que se puede decir que hay cierta violencia, ¿no? Entonces, toda esa gente no se puso en discusión si iban a estar. De hecho, cuando yo pregunté, ¿pero vamos a hacer con los padres? No, me contestó alguien de atrás, perfecto. Eso habla mucho de cómo estamos emocionalmente en los sistemas, ¿no? Y después esta cuestión de que se pensara la violencia, hablar de violencia con los estudiantes, mostrando escenas violentas. Estamos como en una especie de círculo del que no podemos salir, porque además con una irresponsabilidad tremenda, con ausencia absoluta de teoría. No se nos puso, no pensamos que tal vez tenemos que discutir qué es violencia para cada uno de nosotros, qué cosas interpretamos como violentas, ¿no? Porque yo participé de una conversación ayer con una compañera que me dijo que para ella era violento que en un folleto de educación sexual aparecieran 2 varones dibujados de la mano o 2 mujeres. Y lo digo porque este día además es muy significativo. Y para mí eso no es violento, eso es necesario. Es importante que esté presente, no se puede ignorar. Entonces, eso tampoco está puesto en juego. A ver si podemos discutir desde un lugar un poco más... desde la teoría, como dice Inés, o como ha dicho André un montón de veces también, o el Rafa, todos hemos hablado un poco de eso. Que no se puede seguir hablando de algunos temas con esa liviandad, así, ¿no? Bueno, vamos a discutirlo en una charlita, vamos a hablar solo de lo que vos decís, esto, ¿no? De la violencia situacional, este hecho concreto. Ignorando que detrás de todo eso hay una construcción de cierta estructura psíquica de la persona que participa de ese hecho, pero además de todas las cosas que involucran a la relación de las personas, ¿no? Sí. Yo tengo un hecho, por ejemplo, algo para pensar que yo descubrí que hay teoría, hasta Sartre habla del tema. Cuando los chicos se pelean porque me miro mal. Claro. Yo escucho a colegas asombrados. ¿Cómo puede ser esto? Se pelearon, dijo que fue porque lo miró mal. Hasta Jean-Paul Sartre tiene cosas escritas sobre la mirada del otro y el encuentro entre el yo y el otro que explican por qué uno en esos casos se puede agarrar a piña. De por qué que tiene que ver con el tema de que esa mirada aparte no es una mirada, está discriminando o está como maltratando al otro. Eso hay un maltrato en esa mirada en realidad. Es desconocer que el lenguaje no es solo las palabras que se dicen, sí, sino claro, son cómo se dicen, cómo está parado el que las dice, qué cara pone que lo dice, en qué contexto lo dice, digamos. Es una cuestión también de la teoría de las comunicaciones, ¿no? Que con que uno lea un poquito nomás ya se da cuenta de que el mensaje no va solo en una frase, en el contenido de la frase, digamos. Claro. El cuento Rodríguez de Francisco Espínola dice en un momento que aquel personaje que nunca se nombra como el diablo, pero uno sabe que es el diablo, le clavó a Rodríguez una mirada que era un cuchillo de punta y que al encontrarse con la del otro se contrajo cual la del cordero, ¿no? Vaya, si las miradas dirán mucho, ¿no? Nidia decía hoy que relacionando todos estos temas que se está realizando en este momento la marcha por la diversidad, la marcha anual, ¿no?
desde la Plaza Independencia, que hay montado todos unos stands, unos espectáculos, hasta la explanada de la Intendencia de Montevideo, ¿no? Hay un escenario y un espectáculo posterior. Y este año la consigna de la marcha es precisamente, está relacionada con este tema, yo creo que se coordinaron con nosotros, con el profesor que vino. Sí. Discriminar también es violencia, que no te gane la indiferencia. Claro, bueno, inclusive ahora que estaban hablando esto del lenguaje y de la mirada del otro, ¿no? Se está limitando la discusión de la violencia a una violencia muy concreta y muy explícita, que es el golpe, la cachetada. Pero en realidad en los centros educativos hay una intensa violencia permanente que tiene más que ver con otras cosas. Una violencia institucionalizada que hemos Claro, nombrado varias veces acá. exacto. Gatillo ha sido un abanderado en ese tema. Eso que empuja, aprieta, golpea, pero no lo ves, ¿no? Y entonces eso el Consejo no mandó nada para discutirlo. No estoy escuchando ni veo ninguna jornada que ponga en discusión las formas de violencia que genera la propia institución. O, por ejemplo, ese día la autoridad en el liceo cuestionando todas y cada una de las formas de trabajo de los docentes con los estudiantes, colocando otra vez el rol del bueno y el malo. Los malos son los profesores, que no entendemos a nuestros estudiantes, que están podridos de mirar cosas, así que nadie hable con ellos, y todo ese discurso es tremendamente violento. Esa violencia institucional queda de manifiesto en esta declaración del gremio estudiantil del Liceo número 1, Juana de Ibarburú, donde denuncian, ¿no?, que en el marco del mes de la diversidad, el gremio estudiantil del Liceo número 1, Juana de Ibarburú, se manifestó a favor de los derechos LGBT, colgando adentro y fuera de la institución banderas de la diversidad. Lamentablemente, la dirección, de manera autoritaria y antidemocrática, arrancó la bandera que se encontraba colgada fuera del liceo, pero además nunca se la devolvió al gremio. ¿Ah? Vaya. ¿Ah? Vaya. ¿Ah? En estas fechas. ¿Ah? Bueno, hechos que ¿cuántos parten de- ciudadanos que tienen esas enormes dificultades de que se verifique esa igualdad, ¿no? ¿Por qué tengo que salir a las calles para que se me trate como un ciudadano más? Nada más. Tengo que ganar las calles para que se me considere un ciudadano más. Eso es lo que estoy tratando lo que estoy reivindicando, ¿no? Sí, a mí lo que me preocupa también es que se naturalice esa idea de que protestar está mal, de que marchar está mal. Está naturalizado que el paro está mal, está naturalizado que la huelga está mal, ¿no? De un tiempo a esta parte se convenció de ese discurso. Es como un discurso paternalista que tiene de su lado los que quieren ser apadrinados o algo así. Porque si yo digo, está recontra sabido históricamente de que si no hay protesta, No hay cambio. no hay cambio. ¿no? Pero aparte el argumento es absurdo, el paro no resuelve nada. No, el paro nunca No, resolvió claro. nada. No, claro. El paro siempre fue una medida de presión para que los que resuelven o tienen la posibilidad de resolver, resuelvan. Sí, capaz que tal vez habría que en estos casos dirigir más, ser más específico, ver, bueno, qué es lo que... a quién estamos presionando con el paro y qué es lo que tiene que hacer. Porque parece que estamos entrando en una etapa donde hay que explicar qué es lo que usted tiene que hacer a la autoridad. Mire, usted le estamos pidiendo tal cosa, debería hacer. De hecho, la ministra de Educación lo pide constantemente, que el sindicato le diga lo que tiene que hacer. Cuando dice que no hace propuestas, que yo creo que está pidiendo Está reclamando. desesperadamente, reclamando, díganme qué es lo que hay que hacer porque no tengo ni idea. Es A cierto. mí hay algo de eso, o por lo menos se puede interpretar así. Sí, lo que da pie a decir que los estudiantes del IABA saben claramente lo que cantan, ¿no? No tienen idea de lo que está haciendo. Y bueno, después yo me arranqué pensando sobre la violencia, así dije, bueno, voy a ver qué cosas me violentan en el día, anoté 2 y ya me cansé. A ver.
Usted es un tipo que se agota muy fácilmente como para ponerse violento. Sí. Es como Hulk sería un papel lamentable el suyo. La primera violencia fue levantarme a las 6 de la mañana. Ay, yo esa la comparto. Y la siguiente fue subirme a un ómnibus que a las cuadras habían unas 200 personas arriba del ómnibus. Y yo dije, cualquier día de estos, a alguien se le ocurre viajar arriba del techo a un par y a otro colgado de la ventana y eso se va a naturalizar. Y cuando queramos acordar, la gente va a viajar así. Arriba del techo, colgados de las ventanas. Tipo como esas imágenes que pasan de la India, los trenes, sí. ¿no? Bueno, los tranvías eran así en una época. Con la gente iba colgando, sí. Y otra cosa con lo de la protesta, ya me cayó. No sé si vieron el lío de ACE con el funcionario del sindicato que fue, no sé si sancionado o algo así porque denunció que durante un día o algo así no hubo agua ni gas en el hospital español. El tipo fue sancionado y en las declaraciones, no sé si la defensa o los descargos de ACE estaba que nadie se había quejado. No. O sea, este tipo salió a decir algo de lo que nadie se quejó, denunció algo de lo que nadie se quejó. Ay, por favor. Una cosa como no queda la bolilla, si nadie se quejó. Si ningún enfermo quiso bañarse ese día, ¿por qué este señor está reclamando? Las defensas son magníficas, ¿no? Porque las defensas van sin ética ninguna a las raíces de los asuntos, ¿no? Van simplemente a defender al acusado y punto, con cualquier artilugio. Otro tema emergente de la semana es el manido caso del título de sentir, que ahora ya sabemos que no existe. Ahora ya está, no hay más vuelta, no existe, ¿no? Y la defensa es, primero, fijarse si existe tal profesión en Uruguay. Yo puedo decir que soy licenciado en caminatas espaciales, yo qué sé. Y como esa carrera no existe, no es un delito que yo mienta sobre que soy licenciado de eso. Y después en la letra, en la gramática, de un artículo que se escribió en 1930 y que los abogados que la escribieron realmente tenían un problema de manejo del lenguaje bastante complejo, ¿no? Que en vez de, seguramente quisieron escribir quien se arrogare el título de, quien se atribuyera el título de tal cosa, cometería un delito, ¿no? Y pusieron abrogare, que es, digamos, dejar sin efecto algo. Entonces, tampoco es delito. El que tipió. Tampoco es delito por el lado gramatical, porque la ley no dice quien se arrogare, quien se ponga un título que no tiene. Entonces, yo puedo decir perfectamente mañana que soy licenciado en medicina. Yo soy anestesista, les dije. Voy a reclamar el sueldo que me corresponde. Porque como la letra de la ley no dice eso, entonces gramaticalmente, más allá de la ética, ¿no? En un país donde supuestamente la educación es lo primero, un vicepresidente miente de un título que no tiene. No es si el vicepresidente necesita tener título, no, eso es una pelotudez, ¿no? Es la mentira, dice llana, de decir que soy licenciado. Eso me está mintiendo en la cara, me mintió en la cara, él lo mintió, y hay documentos, y hay placas, y dicen licenciado Sendig, el tipo se presentó como licenciado y dijo en momentos que era licenciado, después que no sé qué. No. Eso es lo que importa. No si el tipo es licenciado o no. La mentira, dice llana, el engaño. Tuvimos un presidente florista, ya lo dijimos Sí, no varias me veces, no importa. nos interesa demasiado. No importa. La mentira, el engaño, eso es lo que importa. Estamos como en la hora. Sí, hay que decir que estamos en conflicto. Che, zona del oeste, ¿no? Zonal Oeste está en conflicto, sí. Señor. Todos los liceos del Zonal Oeste. Y el lunes Hay ocupación del Hay Liceo ocupación, 22. sí, ocupación. Hay del Liceo 22 y los liceos de la zona paran algunas horas para acompañar la ocupación. Bueno, por esto, de las violencias, ¿no? Porque también es pasa que un violento estudiar y consejero que trabajar hace esos lugares. 60 años que está recibiendo el reclamo de que hay que construir un liceo 22, dice que hace... Ay, les voy a mostrar el celular que llamé como 10 veces al BPS porque hay un tema con la casa que es del BPS. Señora, hace 60 años que le están pidiendo que ese liceo
se convierta en un liceo de verdad y no en una casa. No hace un día para que usted llame 10 veces. Eso es muy violento. Y después es interesante, mañana también anuncian, entonces el lunes la ocupación, estaría bueno que acompañaran docentes y más gente. Y después mañana hay una actividad interesante en el Java, en estos del Día del Patrimonio, Educación Pública, Patrimonio de quién, con varias actividades de 12 a 15 y actividades de padres, gremio estudiantil y núcleo sindical del Java. Que ahora me interesaría mucho ver la actividad del gremio estudiantil, a quien me aplaudo ya la actividad que hicieron hoy. Y del 16 a 18 horas hay una charla debate de educación pública, patrimonio de quién. Participan Virginia García Montecoral, Soledad Rosselli y Nicolás Machado. Y de 19 a 21 una charla del colectivo Prohibido Pensar, Pensamiento, Ensayo y Política. Participan Sandino Núñez, Soledad Platero, Antonio Romano y Álvaro Pérez García, APG. Así que puede estar muy interesante acercarse a cualquiera o a las 3 actividades del Java en este Día del Patrimonio. Muy bien. Alejo nos pide redondear. Nos vamos. Corazón de miel que me endulza la piel.